el punto invisible que está creando tu vida ahora mismo. Hay una idea en la Cábala que cuando realmente la entiendes, cambia por completo la forma en que ves tu vida. Porque normalmente creemos que las cosas comienzan cuando las vemos. Pensamos que una relación empieza cuando conocemos a alguien, que un proyecto empieza cuando lo escribimos, que una empresa empieza cuando abrimos las puertas, que una obra de arte empieza cuando el pincel toca el lienzo. Pero la Cábala dice algo muy diferente. Todo comienza mucho antes, muchísimo antes. Antes de las palabras, antes de las emociones, antes de las decisiones, antes incluso de que exista una imagen clara en nuestra mente. Existe un punto tan pequeño que parece nada, tan silencioso que casi nadie lo escucha, tan oculto que la mayoría de las personas pasan toda tu vida sin notarlo. Y sin embargo, desde ese punto nace todo. A ese punto la Cábala lo llama Jochma, la sabiduría, la primera chispa, la letra Yod, el inicio de toda creación. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque cuando escuchamos la palabra sabiduría, solemos imaginar a alguien que sabe mucho, un profesor, un científico, un filósofo, tal vez un maestro espiritual, pero Jochma no es conocimiento acumulado, no es información, no es memoria, no es cultura, no es inteligencia en el sentido común de la palabra. Jochma es algo mucho más profundo. Es el instante en que una idea aparece desde un lugar que no sabías que existía. Seguro te ha pasado. Llevas días pensando en un problema, le das vuelta, analizas, buscas alguna solución y simplemente nada funciona. Y de repente, mientras te bañas, mientras manejas, mientras caminas o incluso estás medio dormido, ¡pum!, aparece la respuesta. Como si hubiera caído del cielo. Como si alguien hubiera encendido una luz. Como si algo hubiera abierto dentro de ti. La pregunta es, ¿de dónde vino? Porque hace un segundo no estaba. No la estabas pensando, no la estabas construyendo, no la estabas razonando. Simplemente apareció. Los sabios de la Cábala dicen que ese instante es una pequeña manifestación de Jochma, una chispa que emerge desde el Ain. Y ahí encontramos otro concepto fascinante. Ain, que suele traducirse como nada, pero no significa una nada vacía. No significa ausencia, no significa inexistencia, significa un nivel de realidad tan profundo que todavía no puede ser percibido. Es la fuente oculta de donde surgen todas las posibilidades. Es como el silencio que contiene toda la música, como la tierra que contiene todo el bosque, como la semilla que contiene todo el árbol. Desde afuera parece que no hay nada, pero en realidad está lleno de potencial. Y eso tiene implicaciones enormes para nuestra vida, porque muchas veces nos desesperamos cuando no vemos resultados. Queremos que las cosas sucedan ya. Queremos claridad inmediata. Queremos respuestas inmediatas. Queremos crecimiento inmediato. Queremos transformación inmediata. Pero la creación no funciona así. La naturaleza no funciona de esa manera. La vida no funciona simplemente así. Primero existe el punto invisible. Después aparece la forma. Y primero existe la semilla. Después aparece el árbol. Primero existe la inspiración para que después aparezca la obra. Primero existe el pensamiento y después aparece la realidad. Por eso muchas personas abandonan sus sueños demasiado pronto, porque solo confían en lo visible. Si no ven resultados, piensan que no está pasando nada. Y si no ven cambios, pues creen que están estancados. Quieren un cambio inmediato. Si no ven frutos rápidos, abandonan el proceso. Pero la Cábala nos invita a desarrollar una mirada más profunda. Nos invita a confiar en los procesos invisibles, a reconocer que muchas veces la luz está trabajando aunque todavía no podamos verla. Piensa en tu propia vida.
¿Cuántas veces algo importante comenzó como una intuición casi imperceptible? ¿Cuántas veces una conversación cambió tu destino? ¿Cuántas veces una decisión aparentemente pequeña terminó transformando años enteros de tu vida? Cuando miramos hacia atrás, descubrimos algo sorprendente. Las grandes transformaciones casi nunca comenzaron con algo enorme. Comenzaron con un punto, con una idea, con una sensación, una inspiración, una corazonada, una pregunta, una chispa. Y eso es exactamente lo que representa la letra Yod, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, tan pequeña que parece insignificante, pero precisamente por eso representa el misterio del origen, porque todo comienza siendo pequeño, todo comienza siendo invisible, todo comienza siendo potencial. Y aquí hay una enseñanza que personalmente me parece hermosa. La grandeza no empieza siendo grande, empieza siendo pequeña. La sabiduría no empieza siendo una biblioteca, empieza siendo una pregunta. La paz no empieza siendo una montaña, empieza siendo un momento de silencio. La transformación no empieza siendo una nueva vida, empieza siendo una nueva decisión. La luz no entra de golpe, entra primero como una chispa. Y quizá, hoy más que nunca, necesitamos recordar esto. Vivimos en una cultura obsesionada con lo inmediato. Todo debe ser rápido, todo debe ser instantáneo, todo debe producir resultados visibles, pero la verdadera transformación sigue obedeciendo las leyes antiguas de la creación, las mismas leyes que han existido desde el principio. Primero el punto, después la expansión, primero Jochma, después todo lo demás. Y cuando aprendemos a reconocer esos pequeños de luz que aparecen en nuestra vida, empezamos a colaborar conscientemente con la creación misma, porque dejamos de ignorar las semillas, dejamos de desperdiciar los comienzos, dejamos de subestimar las pequeñas inspiraciones y empezamos a entender que quizá la próxima gran transformación de nuestra vida ya llegó. Tal vez no llegó como esperabas, tal vez no vino envuelta en fuegos artificiales, tal vez llegó como una idea sencilla, como una intuición silenciosa, como una pregunta persistente, como una inquietud que no te deja en paz. Y precisamente ahí es donde suele comenzar la luz. Y aquí es donde Jochma deja de ser un concepto interesante para convertirse en algo profundamente práctico. Porque la pregunta ya no es ¿qué es Jochma? La pregunta es ¿cómo vivimos conectados con ella? ¿Cómo escuchamos esa chispa? ¿Cómo reconocemos esa voz silenciosa que muchas veces queda enterrada debajo del ruido cotidiano? Porque seamos honestos, vivimos rodeados de ruido, ruido externo, ruido emocional, ruido mental, también ruido digital, opiniones, noticias, mensajes, notificaciones constantes, expectativas, preocupaciones, miedos. Y en medio de todo eso, la sabiduría intenta hablar. Pero Jochma no grita, nunca ha gritado, no compite, no empuja, no obliga, susurra. Y por eso tantas personas pasan años buscando respuestas, cuando en realidad las respuestas han estado tocando suavemente la puerta desde hace mucho tiempo. El problema es que estamos demasiado ocupados escuchando todo lo demás. Los cabalistas enseñan algo fascinante. Dicen que Jochma es el principio de la creación, porque es el primer momento en que la luz comienza a ser recibida dentro de la conciencia. Es el inicio del proceso mediante el cual algo oculto comienza a revelarse. Observa qué extraordinario es esto. La creación no comienza cuando algo aparece físicamente. La creación comienza cuando aparece en la conciencia. Mucho antes de que exista un edificio, existió una idea. Mucho antes de que exista una canción, existió una inspiración. Mucho antes de que exista una relación, existió una posibilidad. Mucho antes de que exista una transformación, existió una chispa. Por eso, la verdadera batalla de nuestra vida rara vez ocurre afuera, ocurre adentro, ocurre en nuestra capacidad de escuchar,
en nuestra capacidad de percibir, en nuestra capacidad de distinguir entre el ruido y la sabiduría. Y aquí aparece algo que puede resultar incómodo, porque la mayoría de las personas no quiere escuchar a Jochma, quiere escuchar sus certezas, quiere escuchar sus opiniones, quiere escuchar aquello que confirma lo que ya cree. Pero la sabiduría auténtica suele hacer exactamente lo contrario. La sabiduría viene a romper nuestros esquemas, a expandir nuestra visión, a mostrarnos algo que todavía no habíamos considerado. Y por eso está asociada con la expansión, no con la repetición, no con la rigidez, no con el encierro mental, la expansión. Porque cada vez que aparece una verdadera comprensión, nuestro mundo se vuelve más grande. Piensa en un niño pequeño. Antes de aprender a leer, el mundo es uno. Después de aprender a leer, el mundo es otro. Antes de descubrir una pasión, la vida parece una cosa. Pero después de descubrirla, parece otra completamente diferente. Antes de comprender una lección importante, vivimos dentro de ciertos límites. Después de comprenderla, esos límites desaparecen. Eso es expansión. Eso es Jochma. Eso es gracia. Porque la gracia no es solamente recibir algo bueno. La gracia es recibir una visión más amplia de la realidad. La gracia es ver más, comprender más, percibir más, amar más, conectar más. Y aquí encontramos algo hermoso. La sabiduría auténtica siempre produce humildad, no arrogancia, porque cuando realmente comienzas a percibir la inmensidad de la creación, te das cuenta de cuánto queda por descubrir. Mientras menos sabemos, más creemos saber. Mientras más comprendemos, más misterios aparecen. Por eso los grandes maestros suelen hablar con sencillez, porque han visto suficiente para comprender que la realidad es infinitamente más grande que cualquier explicación. Y quizá por eso la letra Yod es tan pequeña, porque la verdadera sabiduría no necesita ser enorme para contenerlo todo. No necesita hacer ruido, no necesita presumir, no necesita imponerse. Simplemente está ahí, como una semilla, como una estrella lejana, como un punto, como una chispa, esperando ser reconocida. Y tal vez mientras escuchas estas palabras existe una Yod intentando abrirse paso dentro de tu vida. Tal vez es una idea que lleva tiempo llamándote, tal vez es un proyecto que sigues postergando, tal vez es una conversación que sabes que debes tener, tal vez es una decisión que ya conoces en el fondo de tu corazón, tal vez es un camino que te da miedo recorrer, tal vez es una parte de ti que está intentando despertar. No lo sé. Pero sí sé algo. La creación sigue ocurriendo. No terminó hace miles de años. No terminó ayer. No terminó esta mañana. La creación está ocurriendo ahora mismo. Y Jochma sigue haciendo exactamente lo que siempre ha hecho. Seguir sembrando puntos de luz en la conciencia humana. Seguir enviando intuiciones. Seguir abriendo posibilidades. Seguir despertando almas. Seguir expandiendo horizontes. Porque cada nueva comprensión es una nueva creación. Cada nueva percepción es un nuevo comienzo. Cada instante de claridad es un nuevo nacimiento. Por eso la pregunta con la que quiero dejarte hoy no es qué sabes, ni cuánto has estudiado, ni cuántos libros has leído. La pregunta es mucho más sencilla. ¿Qué chispa está intentando nacer dentro de ti en este momento? Y cuando la descubras, la respuesta, no la ignores, no la minimices, no la pospongas, porque toda transformación comienza exactamente igual. Con un punto, con una Yod, con una chispa, con Jochma. Y desde ahí nace todo. Y recuerda, la luz siempre comienza en lugares tan pequeños que la mayoría de las personas ni siquiera la nota. Pero quienes aprenden a reconocerlos terminan transformando su vida desde el origen mismo de la creación.